Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buen día, según sea el momento en que esté viendo esta cápsula de crecimiento de la Iglesia Presencia de Dios. Les extrañamos, estuvimos ocupaditos en los últimos días, pero qué bueno que usted ya está conectado con el deseo de aprender, de crecer, de ser formado más en la palabra del Señor. No se olvide de hacer comentarios, de comentar, de darle like a este mensaje, de compartirlo con sus amigos, con las personas que usted crea conveniente transferir este mensaje. Amén. Un abrazo fraterno desde la ciudad de Lima, en Perú. Bienvenidos a todos. Hay una frase que se hizo muy célebre en los escritos de William Shakespeare. No estoy hablando de Chespirito, William Shakespeare, el escritor inglés. En su obra literaria Hamlet hay una línea que dice: ser o no ser. He ahí el dilema. Y hoy quiero hablar con ustedes de ser hijos de Dios. O somos hijos de Dios o no lo somos. Y hay unas características que vamos a empezar a ver hoy de aquellos que verdaderamente se consideran como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, dice claramente: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de voluntad humana, sino es por la propia voluntad de Dios. Aquí hay algunas cositas que quiero platicar con ustedes a través de ser hijos de Dios. El Señor Jesucristo vino a su pueblo de Israel, pueblo judío que estaba perdido, que necesitaba un Mesías. Ellos no le recibieron. Pero su evangelio y sus buenas nuevas nos alcanzó a nosotros. Y aquellos que creemos en su nombre, a los que le recibimos en nuestro corazón, que alguien nos habló de Jesucristo, que alguien nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que alguien nos dijo: yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto vivirá, que nos dijo que Él era nuestro Salvador, nuestro Redentor, y creímos en Él. Dios nos dio una primera botoncito, una primera capsulita en el cual nosotros podemos ingresar al reino de Dios. Ese primer botoncito de ingreso se llama esa fe. Creemos en Jesucristo, le recibimos y desde ahí empieza a nosotros un proceso de transformación, de ser transformados como hijos de Dios. Dice la Escritura que antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Ahora, usted debe saber que dice la Escritura en Juan 1:13 que este nuevo nacimiento espiritual de ser llamados hijos de Dios no es porque nosotros lo querramos, no es porque nosotros lo hayamos decidido, no es como un bebé que él solito decidió formarse en el vientre de su madre, no. Es Dios el que decide la vida, el que dispone los tiempos de nacer, de crecer, de morir. Y nuestro Dios puso en su santa voluntad, nos escogió, nos eligió a nosotros de antes, desde la fundación del mundo, para que creyéramos en su nombre, para que le recibiésemos y empezásemos en nuestra vida. Empezamos a formar y a ser transformados de hijos de tinieblas, de hijos de desobediencia, a hijos de luz, a hijos de Dios, a hijos de obediencia en los caminos del Señor. Es Dios el que puso en su voluntad, en la voluntad de Él, que nosotros creyéramos en su nombre. Así que no nos la podemos llevar de muy duchos, de muy preparados, de que muy nosotros somos, muy egos, sino que nosotros tenemos que saber que estamos en un proceso de ser hechos hijos de Dios. No cualquier creyente puede decir soy hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene ciertas condiciones, ciertas características. Y en esta cápsula y en la siguiente cápsula de crecimiento vamos a ver algunas condiciones que tienen o características que deben de cumplir los hijos de Dios. Y yo le hago la pregunta a usted y conteste usted mismo ahí en casa: ¿es usted verdaderamente hijo de Dios?
Yo creo que la mayoría contestaría, sí, pastor, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque escucho su palabra, porque voy a la iglesia, porque me dicen hermanos en Cristo, porque en algún momento recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Bien, son los primeros pasos, pero para ser hijo de Dios necesitamos ir cumpliendo ciertas características o ciertas condiciones. La primera se la voy a dar hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 47. A la Escritura dice, el que es de Dios entiende, oye la palabra de Dios. Se lo voy a parafrasear. El que es de Dios entiende la palabra de Dios. Pero a aquellos que no son hijos de Dios, les cuesta entender, les cuesta amar, les cuesta escuchar la palabra de Dios. No tienen ni un 5 de tiempo para concentrar su mente, su alma, su espíritu en un pasaje de la Escritura, meditarlo, reflexionarlo y sobre todo practicarlo en su vida cotidiana. Así dice Juan 8:47. Versículos antes, en el 44, les dice, ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, y ustedes solo quieren hacer las obras de su padre el diablo. Él era homicida, él era mentiroso desde antes del tiempo, y nosotros a veces nos comportamos como hijos del diablo. Cuando mentimos, cuando hacemos homicidio con malas palabras, con insultos, con ofensas, cuando desobedecemos la palabra del Señor. Una primera característica de los hijos de Dios es que amamos la palabra, la atesoramos en el corazón, la entendemos y la practicamos en nuestra vida. Hay cosas ahí que nos cuestan en la palabra de Dios que son difíciles de obedecer, difíciles de cumplir. Pero yo le tengo hoy un consejo. El favor de Dios se mueve sobre todos aquellos que obedecemos la palabra del Señor. Y si usted hoy empieza a declarar en su corazón que usted verdaderamente es hijo de Dios, todo aquel pasaje de la Escritura que usted lea, todo pasaje de la Escritura va a impactar su corazón. Se va a convertir de una palabra escrita en tinta, en papel y tinta, se va a convertir en una palabra viva, en una palabra rema, en una palabra que cambia su entendimiento, que cambia su forma de ser, que lo convierte de lo que usted era antes, de hijo de tinieblas, de hijo del diablo, a un hijo de Dios, a un hijo de luz, a un hijo que expresa el amor de Dios a los demás. Primera condición para ser hijos de Dios, amamos su palabra, la entendemos, la comprendemos y la practicamos. Quiero que haga un momento de reflexión, de meditación. Si usted practica toda la palabra de Dios, si la entiende, si la comprende, si la practica. Porque hay un pasaje en Mateo, ahí sí le voy a pedir favor a mi lectora oficial, que me ayude a leer Mateo 5:45, si no estoy mal. En adelante, Mateo 5:45, vamos a leerlo. Si usted tiene ahí, tome nota y después lo lee despacio. Pastor. Ahí dice para que seáis hijos de Dios. Haz antes entonces. 5:43 de Mateo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La última línea dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hay 4 o 5 condiciones antes que también usted debe cumplir. Primero, dice Pastora en el versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Primera condición, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros, sin querer queriendo y sin darnos cuenta, nos hemos hecho de enemigos? Algunos se la ganaron gratis. No sé por qué nos odian, no sé por qué nos desprecian. Quizás el color de la piel, quizás la forma en que caminamos o la forma que hablamos del amor de Dios.
Nos ganamos enemigos a veces sin querer queriendo. Pero dice la Escritura, amad a vuestros enemigos. No solamente basta con entender la palabra y comprenderla. En el Evangelio de Mateo dice claramente, amad a vuestros enemigos. Segundo, dice ahí en ese pasaje, Bendecid a los que os maldicen. bendecid a los que os maldicen. Hermano, cuántas personas por odio, por venganza, por qué sé yo, cuántas condiciones nos maldicen, hablan en contra de nosotros, especialmente si saben que somos cristianos evangélicos y que predicamos una cosa y decimos y hacemos otra, o decimos una cosa y practicamos otra. Y dice, bendecid a aquellos que os maldicen. Qué difícil es, pero también dice, Haced bien a los que os aborrecen. haced el bien a los que aborrecen. Hermano, mire, qué difícil es hacer eso. Hacer el bien a aquellos que nos aborrecen, que nos odian, que nos desprecian por nuestra condición de cristianos, de hijos de Dios. Y hay una última. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Mire, aquí hay 4 cosas. Es en contra del adversario, en contra del enemigo, los que nos maldicen, de los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero dice la última, si ustedes hacen eso, se van a convertir en hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es un camino difícil, un camino complicado, pero yo quiero y dejarle esta enseñanza hoy así brevemente, que usted se convierta de un simple creyente a un verdadero hijo de Dios. Que usted deje de caminar en tinieblas y empiece a caminar en la luz. No podemos caminar en 2 caminos. O andamos en luz o andamos en tinieblas. Porque usted practica cosas malas, hace cosas malas, practica sobornos, coimas y todo eso. Si usted habla mentira, si usted habla malas palabras, si usted ofende a los que le ofenden, si usted regresa una lisura con una lisura, usted no es hijo de Dios. Es un simple simpatizante del Evangelio o creyente. Y le quiero recordar que el favor de Dios está sobre aquellos que obedecen su palabra. El favor de Dios cuando tenemos tormentas en nuestra vida, cuando vienen problemas financieros, económicos, cuando vienen problemas de armonía familiar, usted no tiene que preocuparse. Jesucristo mismo dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. Si no es por la familia, es por la economía, es por el estado en que estamos viviendo, la situación de delincuencia, va a haber aflicción. Pero si usted obedece la palabra del Señor y se convierte en un hijo de Dios verdadero, usted el día de hoy va a sentir el favor de Dios, la providencia de Dios, su vida va a ser transformada y cambiada. Yo lo exhorto hoy, conviértase en un hijo de Dios. El apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, en lo que encuentra a mi esposa. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo le habla a Timoteo como un hijo. Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo fundó la iglesia en Éfeso con los efesios. Timoteo era el pastor en ese momento. Pero Pablo le hace una exhortada como de un padre a un hijo. Y yo le quiero dejar eso en su corazón. Los hijos de Dios hacen lo que Pablo le dijo a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. 2 Timoteo 4:1. Aquí hay algunas condiciones de los hijos de Dios. Dice, prediques, te encarezco delante de Dios, que juzgará a vivos y muertos. Todo dice, prediques la palabra. Habla del Evangelio, habla del camino, de la verdad y la vida que es Jesucristo. Predica el Evangelio. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que exhortes, que llames la atención, que motives, que animes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice, pastora? Que reprendas, que redarguye, reprende, exhorta. Redarguye, que exhorte a los hermanos. Es un oficio de los hijos de Dios. Nosotros somos herederos del reino de Dios
somos parte del reino de Dios, si somos hijos de Dios y tenemos la obligación de predicar el Evangelio, el buen camino de Jesucristo. Tenemos la exhortación de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, de reprender, de redarguir. De redarguir, aunque quiero decirle algo, usted solo tiene que expresar la palabra del Señor. El que convence de pecado, el que convence de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se encargará de sus enemigos, de sus amigos, de sus familiares. Pero nosotros tenemos en nuestra boca la palabra de Dios porque somos herederos de esa palabra del Señor. Y somos los que extendemos el reino de nuestro Padre que está en los cielos. Eso es si somos verdaderos hijos de Dios. Hoy quiero orar contigo, quiero motivarte a que te transformes y te conviertas en un verdadero hijo de Dios, llevando la palabra del Evangelio, predicando el Evangelio, exhortando, reprendiendo, hablándole a las personas de que hay un buen camino, un camino de bendición, un camino que nos lleva al favor y a la providencia de Dios. Aunque la situación esté complicada, aunque los retos sean grandes, aunque los desafíos sean muy tremendos, tenemos el favor de Dios con nosotros porque Dios favorece a sus hijos. Oro por ustedes, les bendigo en el nombre de Jesús. Oramos juntos. Padre bendito en Cristo Jesús, yo quiero darte las gracias, Padre Santo, porque de simples creyentes o simpatizantes, Señor, queremos convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Perdónanos, Señor, si a veces declaramos que somos tus hijos, Señor, y nuestras actitudes, nuestras conductas dicen todo lo contrario, Señor. Perdónanos si nuestro testimonio no es fiel a tu palabra, si nuestro testimonio no es correcto ni es recto delante de los demás hombres, Señor. Padre Santo, perdónanos, danos la oportunidad de testificar delante del mundo, delante de la humanidad, delante de los demás, que somos verdaderamente tus hijos. Señor, desde ahorita bendecimos a aquellos que nos maldicen, Señor. Oramos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Oramos por nuestros enemigos y los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús te damos gracias, amado Dios. Te ruego por los que me escuchan, Señor, que los transformes, que los vayas formando como verdaderos hijos de Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, bendícelo en su caminar, en su salida y en su entrada, Señor, y resuelve cualquier problema que tengan en familia, en el negocio, en la empresa, en su economía, Señor. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Nos vemos en la próxima cápsula de crecimiento en los próximos días. Que Dios lo bendiga.